Marion Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 1. Viajando a toda velocidad por Ciudad Pentagrama. Cuando recibió un disparo en la cabeza y cayó directamente al infierno, Alastor experimentó el mayor miedo de toda su vida. Alastor, y de su no vida. Abrió los ojos con un gruñido, llevándose la mano al pecho. Sus dedos temblaban. Alastor, así termina todo, susurró al aire ardiente, un ruido de estática zumbando a su alrededor. ¡Qué falta de elegancia! Ni un velorio, ni una lágrima, apenas un disparo y directo al abismo. El suelo era un mosaico de ceniza y piedra roja. Su reflejo distorsionado apareció en un charco viscoso. Se inclinó y vio pezuñas, patas de ciervo, orejas largas temblando. Sus labios se curvaron en una mueca. Llegó con lo puesto, lo cual era casi un alivio. Cuando enterraba a sus víctimas en el pantano, solía usar ropa masculina en lugar de los incómodos vestidos de Omega que portaba fuera del trabajo. Esa costumbre le había salvado de muchas incomodidades en vida, y ahora le permitía moverse con algo de dignidad en su nueva condena. Alastor, oh, maravilloso, al menos tengo piernas largas. Eso siempre impresiona en un escenario. A pesar de su género secundario, ya en vida había sido considerado alto, lo que le facilitaba mantener una doble identidad, la del beta locutor de radio que cautivaba a toda la ciudad, y la del omega que rehuía el destino tradicional de su clase. La sociedad de sus mejores años no estaba preparada para aceptar a un omega cuya prioridad no fuera fundar una familia, sino alcanzar éxito en la mejor emisora del estado y trascender más allá de sus fronteras. Se puso de pie. Otros pecadores aparecían alrededor, deformes y desorientados. Alastor dio un paso atrás, instintivamente apartándose. A sus ojos, todos eran monstruos, incluido él. Un hedor fétido lo alcanzó. Antes de reaccionar, unas garras húmedas lo atraparon por el cuello y lo estamparon contra un muro. El rostro que lo observaba era un híbrido entre pez y sapo, los ojos vidriosos y el aliento podrido de alfa. Carne fresca, rió el engendro, apretando más fuerte. Alastor forcejeó, el pánico ardiendo en su vientre. Así acabaría, violado por un monstruo con cara de pescado. El aire se le escapaba de los pulmones. Y entonces, algo explotó en su garganta. Alastor, aléjate. Su voz salió en un registro extraño, vibrante, como si una radio hubiera captado una señal prohibida. El monstruo retrocedió con los ojos abiertos de terror. Un omega. Es un maldito omega, chilló, huyendo a zancadas. Alastor cayó de rodillas, jadeando. El eco de su propio grito rebotaba en sus orejas. Sonrió con sorna, aunque aún le temblaban las manos. Alastor, vaya, eso funcionó mejor de lo esperado. Queridos oyentes, parece que este espectáculo apenas comienza. Ese fue su primer contacto con la realidad de su condición en el infierno. Sin duda este lugar estaba diseñado para torturarte a un nivel muy específico, y sexista, si mirabas bien. Allí, ser un omega era una rareza peligrosa. En vida, casi todos los de su clase obtenían un pase directo al cielo, símbolo de seres dóciles y abnegados, mártires de la sociedad, dedicados al bienestar de otros. Pero Alastor nunca había sido, como los demás, en lugar de buscar un buen alfa como esperaba su madre, se había dedicado a buscar y exterminar a los peores. En el infierno, específicamente en el anillo del orgullo, esa particularidad lo convertía en un 0.01% digno de temer. Aquí, el poder había cambiado de manos. Los alfas podían ser sometidos por la voz de los omegas, convertidos en títeres si no se hallaban vinculados a uno. Así, aquel sexo débil podía transformarse en una fuerza dominante sin ninguna dificultad. Eso podía convertir a cualquier omega prácticamente en una estampida de poder en cuanto aprendiera a usar su voz. Con este escenario, parecía que el infierno era el lugar propicio para cualquier omega que cayera aquí, ¿cierto? Pues como todo en el universo, el mejor equilibrio que se le ocurrió al cosmos como castigo para este pequeño grupo de pecadores, fue quitarle lo que todo omega deseaba de manera instintiva, poder tener su propia descendencia, sus propios cachorros. Una putada para todos los omegas que pensaron que no había nada mejor que ser el manda más de un montón de alfas. Pues sí, no importaba lo jodido que fueran los celos en el infierno, y que la fuerza de estos en la tierra significaba que eras exponencialmente fértil mientras más duro fuera el calor.
Aquí en el infierno, podrías haber marcado a 100 alfas y ninguno lograría complacerte con el cachorro que el vil cuerpo de pecador seguía anhelando. Inclusive podrías aceptar ser marcado en medio de la desesperación, y eso tampoco te ayudaría. Para Alastor, sin embargo, eso apenas era un detalle, nuevamente era el bicho raro, inclusive en el infierno donde se supone que todos los omegas estaban igual de jodidos de la cabeza. Su celo era leve, casi imperceptible, y nunca lo había dominado. Lo que sí había cambiado era la intensidad de sus feromonas y su alcance. A diferencia de su tiempo como humano, aquí eran capaces de impregnar una sala con el aroma dulce de fresas recién cortadas, o de corromper el aire con el hedor de plantas muertas al sol. El ahora pelirrojo, porque sus rizos color chocolate habían quedado sepultados junto con su vida, se la pasaba bomba cerrando tratos a diestra y siniestra, y en poco tiempo, Alastor se convirtió en un nombre de peso en el infierno. Los pecadores buscaban sus tratos, fascinados porque no los obligaba a ser parte de un harén ni los llevaba a la locura del celo. A diferencia de otros overlords, no marcaba con mordidas. Descubrió que podía difundir su voz a través de las ondas de radio, cosiendo las cadenas de los contratos de alma como antenas indestructibles. 80 años transcurrieron entre contratos y juegos macabros. Había considerado, solo por aburrimiento y por esa comezón ocasional que aparecía en su vientre, aceptar a Vox como alfa de la manera tradicional, es decir, una mordida y una compañía más allá de la amistad, pero la idea le resultaba demasiado repulsiva a pesar de que en serio sentía un aprecio por el tipo. Rosie, tu virginidad es un tesoro, querido, le recordó Rosie una noche, mientras bebían en el pueblo caníbal. Sería un error malgastarla en Vox. Alastor rió, mostrando los dientes. Alastor, creo que le das más importancia de la que tiene Rosie. Ella lo miró con seriedad. Rosie, no bromeo, Al. Si vas a entregarla, que sea por algo grande. No por un capricho. La peliblanca cambio de táctica, has pensado que gracias a eso es que tal vez tu voz fue tan fuerte desde que llegaste aquí. Él alzó la copa, pensativo. Alastor, entonces esperaremos. Después de todo, me encanta hacer esperar a la audiencia. Luego de esa conversación, Alastor rechazó y le dio una patada a Vox, con eso perdió su amistad con la caja de imágenes y, poco después, observó cómo su antiguo aliado se unía al Omega Valentino y a la pequeña Alpha Velvet, formando los temibles Bs. El Omega pelirrojo miraba a este grupito con una ceja arqueada, consideraba sus métodos para reclutar almas como burdos y sin clase. Con el paso de los años, Alastor comenzó a mirar su reflejo con otros ojos. Lo que al inicio había sido un disfraz conveniente, el traje rígido de un caballero, se transformó en un lienzo para explorar facetas que en vida jamás habría osado mostrar. Descubrió placer en el maquillaje, la sombra de ojos oscura, la base que disimulaba sus pecas, el delineado que acentuaba la malicia en su sonrisa. Dejó de alisar su cabello y permitió que los rizos rojos, vivos y desordenados volvieran, enmarcando su rostro. Sus atuendos también evolucionaron. Seguía fiel al rojo, pero las líneas rectas y diplomáticas dieron paso a bordados florales y telas con textura. Abandonó las camisas que aplastaban su torso y aplastaban sus casi inexistentes pechos, y se permitió blusas de mangas amplias, corsés que resaltaban su estrecha cintura y chalecos o abrigos que mezclaban elegancia con un aire teatral. Había días en que se vestía como un dandy del siglo pasado, y otros en que abrazaba sin pudor la feminidad que antes ocultaba, llegando incluso a usar vestidos en ocasiones especiales. Al final, encontró un estilo intermedio, híbrido, que lo representaba mejor que ninguna de sus máscaras anteriores. Rosie, oh, pero mírate, qué divina amenaza. Un rostro hecho para la radio y rizos que se niegan a morir. No estás tan mal para un cadáver condenado. Rosie, siempre atenta, le repetía que subestimaba sus encantos. Él, con su sonrisa cortante, fingía no escucharla. Si algo aprendió Alastor con el tiempo, fue que los vínculos cortados nunca quedaban del todo muertos. Vox era la prueba viviente de ello. Años después de su rechazo, el demonio pantalla seguía insistiendo con nuevas propuestas. Algunas eran descaradas, otras disfrazadas de negocios. Vox aseguraba, con esa arrogancia suya, que abandonaría a Valentino sin pensarlo dos veces si Alastor decidía reclamarlo como alfa oficial. El ciervo, divertido, jamás cedió.
Le resultaba más entretenido mantener el secreto, amenazar con revelar las ofertas de Vox a Valentino y ver cómo la desesperación crecía en los ojos de su antiguo amigo al imaginarse quedándose sin ninguno de los dos. Era un juego cruel, pero Alastor lo disfrutaba. ¿Y acaso no era el infierno el lugar perfecto para los juegos crueles? Alastor, vamos, Vox, le dijo en una ocasión, con esa sonrisa de filo. ¿De verdad crees que cambiaría 80 años de diversión solo por dejarte morder mi cuello? Qué aburrido sería todo después. El demonio pantalla tembló, pero aún así regresaba una y otra vez con nuevas propuestas. Y Alastor, divertido, lo dejaba arrastrarse. Así, entre su renovada apariencia, los tratos a diestra y siniestra y la obsesión constante de Vox, Alastor consolidó la identidad que lo acompañaría durante décadas, el demonio de la radio. Un overlord elegante, encantador y peligroso, cuya sola voz podía doblegar a alfas y sembrar terror o fascinación en cualquier sala. Pero tras 80 años de contratos, risas y rechazos, incluso esa no vida comenzó a resultarle aburrida. Y sería ese hastío lo que, sin saberlo, lo conduciría al encuentro que cambiaría todo. La princesa Charlie, y, eventualmente, su padre, Lucifer.